nos engalana en este set Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, la CENUS. Muy buenos días, don Rafael. Buenos días, Pérez, buenos días, Miguel. Gracias por invitarnos aquí a Matinar. Don Pepe, ¿qué tal? Bueno, y a Pepe también lo juramentaron como vicepresidente del CES, también del Consejo Económico y Social. Ahí fue. Que tiene tareas muy importantes por delante, ¿no? Ahí estuvimos, Pérez, así es. Bueno, tengo entendido que usted participó en el último encuentro en el que se está discutiendo la discusión del código laboral, el código de trabajo. ¿En qué estado tenemos esta situación? ¿Hay algunas cosas que han salido? La incorporación del trabajo doméstico. Se le agrega un día más el a trabajo, las vacaciones. la paternidad se ha ampliado, se ha incorporado también la parte laboral en casa, de trabajo virtual, pero todo el mundo sabe que el centro de esa discusión es la cesantía. Bueno, se sabe que Matinar ha tenido un seguimiento de esto porque, hay que decirlo, Miguel, esta es una discusión de 11 años. O sea, no ocurrió ayer, sino 11 años. Y ahí, como Percio ha señalado, siempre el buque insignia de la reforma planteada estuvo motivada, en el caso del sector empresarial, por el tema cambio en el régimen de cesantía laboral. Ese fue el objetivo central, ¿verdad? Aunque se hablaba mucho del tema procedimental, conciliatorio, de la jornada laboral, etcétera, pero en el fondo todo se concernía básicamente al tema referido a la cesantía laboral. Ustedes en la semanal, ustedes notaron, ¿verdad?, que hubo una reunión previa a la semanal. O sea, en el Palacio, previa a la semanal, hubo un encuentro tripartito con la representación empresarial y sindical. Esa reunión estuvo por la parte gubernamental, el ministro de Trabajo, ¿verdad? Estuvo presente con nosotros ahí. ¿Estuvo el presidente ahí también? Y el presidente estuvo presente en esa reunión, en esa parte. En esa reunión, a nosotros se nos preguntó lo siguiente, ¿verdad? A las dos partes. ¿Cuál es el tema que aquí está parando la reforma? Sí, las informaciones que tenemos es que están consensuados el 97% de los artículos. O sea, de los 738 artículos que contiene el código actual. ¿700? 738 tiene, ¿verdad? El código actual. Solo un 90%, se había arribado a un consenso en un 97%, porque hay cosas que, como ustedes saben, se quedan igual, ¿verdad? En un código así. Otras que son cambios de forma. Usted le va a cambiar a la Secretaría de Estado de Trabajo el nombre por Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el tamaño del infierno de ese 3%? Ahí es que está. Entonces, es el infierno de ese 3%. Ocurre muy grande, que ahí se respondió. Ahí se respondió, ¿verdad? Nosotros respondimos, bueno, el tema es que el sector empresarial insiste en este tema. En la cesantía. Exactamente. Y los empresarios, cuando le preguntaron, dijeron lo mismo. Que el tema de la cesantía. El tema es la cesantía laboral. Entonces, salimos de ahí, por supuesto, sin acuerdo. Sin acuerdo. El presidente inclusive hasta se quedó con los empresarios solo un rato ahí, que yo qué. Pero después, cuando nos juntamos otra vez, la posición siguió siendo la misma. Sigue siendo la misma. Así mismo fue. En ese 3% también está el tema procedimental. No. Ahí hay consenso, pues. Hay consenso. Hay consenso, sí. Hay un acuerdo. ¿De qué tipo? Muy bueno. Sí, por ejemplo, Miguel es bueno a la pregunta de qué tipo, porque acordamos lo siguiente, en el tema procedimental. Primeramente, nosotros acordamos incorporar al Código Laboral lo que se denomina el juez de la conciliación y además los conciliadores.
Es decir, que antes Eso, de una demanda tiene que pasar necesariamente por un proceso de por una conciliación. sala, ¿verdad? Y ir a una conciliación obligatoria, pero con un juez que no es el juez de fondo, ¿tú sabes? Porque cuando un juez de fondo va a conciliar, en definitiva él... No, ya él va a dar la decisión final. Claro, no es ese, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué se plantea? No, este juez, su único trabajo es Conciliar las ver partes. lo diferendo y conciliar, ¿verdad? Eso, ¿qué provoca eso? Baja el costo, se evita la judicialización de todos los conflictos, el trabajador mismo, que lo que le interesa es la celeridad en el conflicto, porque no puede perder tiempo. Porque hemos visto, Pepe, que hay una especie de mercado en eso. Muchos abogados le compran al trabajador su caso, a veces por poco dinero, y él se queda entonces con el caso si él ve que hay posibilidad de echar la pelea. Percio Maldonado, precisamente por eso, por la manera en que lo procedimental está montado. Okay. Porque fíjese cuando, como Miguel dice, en qué consiste, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tribunal especializado en ese tema, pero hablamos entonces de conciliadores especializados, no es un vocal como ahora. Perdón. Ay, ¿qué se puede? ¿El agua? Está bien, pero es una persona cualquiera, no, es un conciliador especializado en un tema, ¿verdad? Ya. Entonces, ese conciliador especializado, uno del lado empresarial y uno del lado del trabajador, tiene la obligación también de auspiciar Pepe, esa conciliación. quisiera volver a la cesantía. Ha dicho que le preguntaron a ambos grupos, a los trabajadores y a los empresarios, sobre la cesantía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen los empresarios para saber si es posible arribar a algún tipo de acuerdo en esa materia? Mira, Percio, es importante decir que cuando nosotros nos preguntamos sobre el tema de cesantía, dijimos lo siguiente: miren, en los comités ejecutivos de las confederaciones, que no nos olvidemos son 3, ¿verdad? El tema de una propuesta empresarial se sometió. ¿En qué consiste o consistía, verdad, la propuesta empresarial que se hacía? Consistía en lo siguiente: los empresarios plantearon la necesidad de que se pusiera lo que ellos llaman un techo, un tope, ¿verdad? Al tema de la cesantía, consistente en 6 salarios mínimos del sector en que tuviera concernido el trabajador que fuera objeto de desahucio. Pues como ustedes saben, hay 17 mínimos. Ok, usted viene del sector de la gran empresa, como el mínimo de esas empresas son, por ejemplo, 24,000 pesos actualmente, usted tendrá derecho, no importa lo que devengue, a recibir el monto de 6 salarios mínimos. Ese es el tope que están planteando ellos. El tope, ¿verdad?, que plantean ellos. Entonces, así iría de manera encadenada, porque hay salarios que son de 22,000, ¿verdad? Otros que son de 17,000, otros que son de 16,000. ¿Y qué respondieron ustedes a esa propuesta en su momento? Nuestra respuesta fue la siguiente: miren, nosotros no aceptamos eso. Pura y sencillamente no lo aceptamos. Pero no hicieron una contrapropuesta. No. Nosotros sencillamente nos mostramos tajantes, hay que admitirlo, ¿verdad? En el sentido de no aceptarlo y decir que nosotros, desde que comenzó la discusión, acuérdense de Percio, en INTE comenzó la discusión, no, en Palacio, y después en INTE. Entonces, dijimos siempre que el tema de la cesantía para nosotros no era sujeto de negociación. No era sujeto de negociación. Es decir, ustedes lo advertimos siempre. Ustedes no han construido una solución para destrancar el costo. No hemos construido, y hay que admitirlo, ninguna solución que admita cambio en la cesantía. Y fíjense, Miguel y Percio, este no es un movimiento que hace esto por radicalismo, porque ustedes saben que este movimiento no es radical, ¿verdad? Ustedes conocen el movimiento sindical dominicano. Ahora, sí lo hacemos por un tema, y es que cuando usted consulta a los trabajadores dominicanos en cualquier instancia, incluido, para que lo sepan, ejecutivo de mando medio y alto, que se apuntaba hacia ahí también, nadie, entiende, está de acuerdo con despojarse del régimen de la cesantía laboral actual. Eso es así.
y cuando se analiza, usted lo van a encontrar donde quiera, que nadie admite cambio en ese régimen. Pero vamos a ver lo siguiente. Usted ha dicho que tenemos 11 años discutiendo esto. Así es. En 11 años es más de una década. Así es. Vino hasta el COVID, hemos pasado. Y el mercado, los mercados laborales han cambiado enormemente. El mercado laboral ha cambiado, la forma en que la gente trabaja ha cambiado. No hay espacio para encontrar una solución, porque esta es una discusión que la traemos incluso desde que se inició la seguridad social, porque está relacionada con la seguridad social también. No ha habido forma de construir una solución que haga más atractivo el mercado laboral, que dé los beneficios que los trabajadores necesitan en las diferentes instancias y que destrabe el problema, porque hay un problema que tenemos frisado. Percio, el artículo 50, ahora que lo refiere, de la ley 8701, plantea lo siguiente, que a los 18 meses de estar vigente, ¿verdad?, el sistema de seguridad social, a los 18 meses, se haría un estudio que apuntaría en buscar una solución al tema de la cesantía, cambiando el estatus de la misma por un seguro de desempleo. Y dice así mismo, ese estudio, ese resultado, debe contar con la no objeción de ninguno de los tres sectores concernidos en el tripartismo. Milton Rey Guevara, el que fue Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí, presidente. Sí, y que fue ministro de Trabajo también, está con nosotros ahí. y de los reformadores del Código. De ese momento, o sea, dos condiciones. Ministro de Trabajo y de la comisión que reformó el Código junto con Albuquerque y Lupo Hernández Rueda. Entonces, cuando eso ocurre, se manda a hacer un estudio, se mandó a hacer un estudio para ver el tema de la factibilidad del seguro de desempleo. El estudio es un estudio que le llaman como exploratorio, ¿verdad?, que utilizan ese mecanismo. Cuando el estudio viene, el estudio se congela y no se habla más de él. Fíjese que era a los 18 meses de la ley de seguridad social está en vigencia y la ley tiene 23 años, 2001 hacia acá, 23 años, y nunca se tocó de nuevo. ¿Por qué? Porque en ese estudio, el mismo Milton Rey Guevara admite, ¿verdad?, hoy, a raíz de una intervención que tuvo, el costo del seguro de desempleo era mayor ¿Qué la cesantía? Porcentualmente que la propia cesantía laboral, porque ¿de dónde que son clásicos los seguros de desempleo? Son clásicos de países de alto desarrollo, altos impuestos, porque en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Nueva Zelanda, no se habla de cesantía, ¿me entiendes? En el mismo Estados Unidos, que otro estilo de capitalismo, tampoco se habla de eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahí existe un sistema, en el caso de los países nórdicos que estoy hablando, porque Estados Unidos es medio, pero ahí en los países nórdicos, existe un sistema de protección social en la que un elemento como la cesantía, que es hija de la precariedad, es hija de la precariedad. Percio, Miguel, ¿cuándo comenzó ese régimen a perfilarse? Oiga esto, 1944, gobernando el Perínclito Barón de San Cristóbal. Fue ahí que comenzó eso. ¿Comenzó con cuánto? Con 5 días. 5 días, en 1944. En el 51 se subió a 15 días. Entonces, en el 92 se subió a de 1 a 5 años, 21 días, y de 5 años en adelante, 23 días. Pero siempre fue precisamente porque en países como los nuestros, no solamente en este, los regímenes de seguridad social no garantizan el retiro, no son efectivos en ese aspecto. Y todo está indefinido. El presidente presentó en la semanal, obviamente, los puntos donde ha habido consenso en esta discusión sobre esta reforma laboral. A mí me gustaría saber, usted con su experiencia que usted tiene, esta propuesta laboral que el presidente incluso dijo que la presentará en 10 días, ¿cómo está? Porque ya en más de un 97, 98%, y yo no creo que en estos 3 puntos
vayan a haber mayores consensos, es lo que creo. El presidente dijo que lo va a presentar aún sin los acuerdos con la cesantía o no. ¿Cómo usted valora esta propuesta? ¿Hay cambios importantes, significativos para la población, para el país? Mira, Miguel, es interesante para mí decir esto, y la pregunta me permite decir esto. Nosotros dijimos, aquí mismo en Matinal, en los inicios de esas conversaciones, llegamos a decir, en el país se va a hacer la reforma posible, no la ideal. Por ejemplo, los empresarios quieren la cesantía, ese es su buque insignia, la razón de ser para ir a esa reforma. Nosotros queríamos, estoy hablando ya como en pasado, Miguel, por lo que tú dices, ¿verdad? Sí. Es un tema de cierre. Queríamos aprovechar las circunstancias de la reforma para ampliar el tema de campo de aplicación de la libertad sindical. Porque la libertad sindical, aunque es un derecho consignado de los más viejos, constitucionalmente, en los códigos, en la Constitución, en los convenios internacionales, en todas partes, pero no es de fácil aplicación, ¿verdad? Tiene trabas. Todos sabemos que choca con interés. Entonces nosotros queríamos aprovechar para una ampliación del campo de la libertad sindical. Queríamos también cambiar un poco el régimen salarial en la República Dominicana, la estructura del propio Comité Nacional de Salarios, porque la consideramos una estructura limitada, que deja fuera a muchísimos sectores, deja fuera a trabajadores que están fuera de los salarios mínimos, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos aprovechar eso. Pero, cuando entonces entramos en la conversación que incluyó esos elementos, entonces venía el tema del condicionamiento de los empresarios a que ellos solo abordarían esos temas si cedíamos la cesantía. Entonces, ese tranque se produjo, y esto quiere decir que ni ellos consiguieron la reforma ideal, ni tampoco nosotros la conseguimos. O sea, ni uno ni otro consiguió la reforma ideal. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a cualquier analista, así que está mirando el asunto, o cualquier empresario, y te dice, una reforma laboral que no abordó, que no pudo abordar el tema del régimen de la cesantía, dice la gente, no es reforma laboral. ¿Entiendes? Para el sector empresarial, no lo es. Entonces tú le preguntas a los sindicalistas, y una reforma laboral que no abordó el tema de la libertad sindical y el salario, en el contexto no de poner en el código el tema del salario, ¿verdad? Un monto, ni mucho menos, sino el contexto de la configuración de cómo está estructurado, por ejemplo, el Comité Nacional de Salario. ¿Lo satisface a ustedes? Tampoco. Creo que la pregunta de Miguel va orientada en ese 97%, porque si no nos ponemos de acuerdo con el 3%, lo más probable es que eso se quede como está. Claro. Así es. ¿Tiene algún valor significativo una iniciativa que pueda aprobar ese 97%? Porque diría, bueno, si no son cosas muy importantes, tal vez hablar de un 97 parece mucho, pero no hay muchos temas de impacto social. ¿Qué cosa hay de valor ahí Sí lo que tiene. pueda cambiar el mercado, mejorándolo? Sí lo tiene, porque tiene el tema de la conciliación que le explicaba, Sí. tiene temas referidos a la procedimental, tiene temas referidos a flexibilización de jornada, tiene puntos de carácter administrativo, de la nacionalización del trabajo que están planteados ahí, tiene el tema del teletrabajo, de trabajo de plataforma, es decir, tiene muchos temas significativos. Yo lo que digo es, ante la pregunta, que como cada una de las partes fuimos con una expectativa principal, ¿verdad? A lo mejor esa expectativa principal no pudo resolverse, ¿verdad? Pepe, es lo que ha pasado. Ahora, no quiere decir que no tenga avances, sí son avances. Pepe, uno de los argumentos del sector empresarial es que con el tema de la seguridad social paga valores adicionales a los salarios, es decir, tiene que pagar por las pensiones, la seguridad, y que eso es mucho. Sin embargo, en esa combinación tripartista hay un elemento que no siempre se menciona mucho, que es el Estado, el sistema fiscal, que no permite que las empresas identifiquen su pasivo laboral como un compromiso con sus trabajadores, sino hasta que no lo ejecuta.
Es decir, y esa es una dificultad real que tiene el sector empresarial. Es decir, si a una empresa tú le impones el pasivo laboral que tiene a lo mejor con sus empresarios, posiblemente tú la quiebras, porque ella no está en capacidad de responder al mismo tiempo con una empleomanía con muchos años de trabajo. No se ha abordado eso porque esa empresa que no puede, le está pagando impuestos al Estado por unos beneficios que no son reales, porque no le permite registrar el pasivo laboral. Sí, Percio, interesante, porque sí se abordó. Y usted sabe de quién vino la propuesta. Vino del asesor nuestro, el doctor Rafael Albuquerque, ¿verdad? Usted lo conoce, sí, todo el mundo, ¿verdad? Sabe que él, independientemente de los cargos que ha tenido, de su militancia, lo que sea, siempre ha estado del lado nuestro, ¿verdad? En el aspecto de esa asesoría sindical. Y él planteó que una de las maneras de evitar el tema ese que se da, ¿verdad? En el sentido de que no se permite el registro de los pasivos laborales como un tema, ¿verdad? Que preocupa al empresariado. Planteó entonces que lo que había que hacer era crear un instituto, eso planteó él, de la cesantía laboral que fuera el que registrara y pudiese asumir desde ese instituto el pago de la cesantía, nutriendo, ¿verdad? Ese instituto de la cesantía laboral con, por supuesto, los aportes de las empresas que a partir de eso no cargarían con el tema de que no pueden registrar los pasivos. Sí, pero eso quiere decir que las empresas tendrían que pagar cada mes por su nómina un porcentaje que se destinaría. Eso, exactamente. Y que eso impediría lo que ocurre ahora, que no lo pueden registrar como parte de su pasivo laboral. Pero bueno, ahí tendría eso un valor, y es que se haría un derecho real. Un derecho adquirido, real. No como ahora, que es eventual. Es decir, que si usted renuncia o yo lo desahucio, usted tiene como quiera el derecho de tener. Pero ¿qué pasó, pues? ¿Qué pasó, Miguel? Que precisamente esa parte, también el sector empresarial la rechazó, porque en definitiva, ellos lo que no querían era el compromiso. ¿Y el Estado qué dijo? ¿Y el Estado qué dijo en esa propuesta? ¿Qué dijo frente a esa propuesta, verdad? Bueno, el Estado, recuerdo que el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, dijo que se podía estudiar la viabilidad de ese instituto. O sea, es decir, que no fijó una... No fue una posición tajante, sino creo sí, porque eso afectaría la parte fiscal del Estado. Creemos que es sujeto de estudio, ¿verdad? Fue lo que dijo. Don Pepe, quiero saber, ¿ustedes sostendrán otras reuniones previo al presidente ya presentar de manera formal esta reforma? Buena pregunta, Miguel. Porque nosotros decimos lo siguiente, mira, nosotros, ¿sabes que por temas hasta de conducta, de principio, hasta buenos modales? ¿Entiendes lo que? No, y Percio dijo ayer, ¿verdad? Estuvimos en el set, estamos ahí, los empresarios están ahí también, claro. Todos estamos ahí. Nosotros nunca nos negamos, ¿verdad?, a asistir a ninguna reunión, vamos, conversamos con cualquiera, con quien sea, ¿sabes? Aquí tú sabes que se habla muchísimo los sindicalistas que se vendieron, que es el demonio, que tiene, que sé yo, que muchísimas cosas, dice la gente, ¿verdad? De todo, que el sindicalismo no existe, todas esas cosas la dicen. Por eso mismo, porque el estilo que hemos instaurado ha dejado atrás algunas de las cosas que antes hacíamos, ¿entiendes? Entonces, nosotros jamás nos negaríamos a hablar ni a conversar con alguien, ¿entiendes? Lo que hemos hecho llegar es el mensaje de cuál sigue siendo nuestra posición, ¿entiendes? Para no crear tampoco una falsa expectativa y que se quede en esperanza en que pueda haber una reversión en lo que pasó. El presidente dijo ahí en la semanal, ¿ustedes recuerdan lo que dijo? Dijo, en los próximos 10 días someteré al Congreso, si no hay otro acuerdo, los artículos consensuados en las discusiones que hemos tenido para esa reforma. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces nosotros nos estamos acogiendo a eso, sencillamente. Pero si alguien nos llama a hablar, Pepe, Pepe, no nos vamos a negar. Vamos a imaginar una solución. Exacto. Por ejemplo, usted decía ahorita que la cesantía surge por el tema de la precariedad en el 44. Sí. Es una negociación que implique, digamos,
Bueno, desaparece la cesantía a cambio de un ajuste salarial que no tiene que venir de un tiro, puede ser programado, pautado, y una vez cumplido eso, en el nivel salarial, desde el mínimo hasta esas escalas, pudiera ir desapareciendo la cesantía como mecanismo de trabajo. Pero si una vez... Y tal vez discutiendo alguna fórmula para lo acumulado no se pierda, sino que haya una manera de irlo pagando también proporcionalmente a favor de el trabajador que lo tenga acumulado. Percio, una vez un empresario santiaguero, precisamente, hizo una propuesta que consistía en lo siguiente. Él dijo, ¿pero qué es lo que ustedes quieren? Que le dé a su gente lo que debe dársele después que estén viejos, o que se lo dé ahora en salario. ¿Entiendes? Quiten ese tema de la cesantía, dijo él, ¿verdad? Que entonces yo le voy a dar a su gente lo que le doy cuando ya están viejos y van de retiro. Yo se lo voy a dar ahora, ¿verdad? Que están activos. ¿Por qué ustedes no ceden en esa parte? O sea, porque esa discusión es tan vieja, ¿verdad? Como, ¿Y le gustó a ustedes como la vida misma. ¿Le gustó esa idea? Lo oímos nada más por un tema. ¿Sabe que en Venezuela, en los tiempos de los adecos, ¿verdad? Y de los COPEI, esa cosa así, ¿verdad? No ahora en la Venezuela actual, en aquella otra Venezuela. Se utilizaba un mecanismo que era que la cesantía se depositaba en banco, ¿entiendes? Lo que se habló del instituto, se depositaba en un banco, eso se depositaba, y cuando el trabajador retiraba, bueno, entonces iba y acudía a su entidad bancaria y cobraba lo que le tocaba como prestación laboral, y listo, ¿verdad que sí? Entonces, ese planteamiento que se hizo ahí, ¿verdad? Es un escenario de ese tipo. Fue lo que trajo después lo que yo le decía a Miguel cuando él preguntó, que no pudo abordarse el tema referido al pacto por el salario, que consistía en una especie de pacto salarial, ¿verdad que sí?, sobre la base de que pudiese darse ese pacto, tomando en cuenta entonces algún tipo de variedad en el régimen de cesantía. Pero ocurre, Percio Maldonado, que ahí tampoco el empresario fue preciso ni claro, ni estaba motivado, ¿verdad?, a hacer ese tipo de discusión. Pero además, cuando nosotros lo consultamos, ¿verdad?, con base nuestra, estamos hablando de la Secretariado, Dirección Nacional, que son los mecanismos operativos de las tres confederaciones, la mayoría de gente rechazó también la propuesta. Porque la gente, hay que decirlo así, señores, la gente está aferrada a la cosa en la que cree tener certidumbre. Fíjense que la cesantía es un derecho eventual, pero la gente lo cree, Miguel, un derecho adquirido, ¿verdad? Y es eventual, ¿verdad? Porque si tú renuncias, lo pierdes. Claro. Por bien que yo me porte, si yo cojo y le mando una cartita a mi jefe o hablo con él y le digo, mire, yo conseguí un trabajo mejor o me voy para Puerto Rico. Depende si él te la quiere dar. Exactamente. Claro. Depende de él. Ayúdeme ahí. Ahora, si yo cometo una violación a uno de los 19 acápites que contiene el código que pueden ser pautas para un despido, también yo la pierdo, ¿me entiendes? También yo la pierdo. Entonces, por eso, no es un derecho adquirido, es eventual. ¿Tú ves? Pero con todo y eso, la gente se aferra a esa parte como prácticamente su único derecho de vida. Es más, muchísima gente se mantiene en las empresas por eso. Se mantiene en las empresas porque tiene una prestación ahí y no quiere dejarla, no quiere renunciar, no quiere irse. Aguanta muchísimas cosas en pos de eso. ¿Tú entiendes lo que es? Eso es así. Es más, muchos empresarios saben que conservan una empleomanía, es por eso. Porque si hubiera una rotación, si no fuera así, la rotación laboral fuera mucho más violenta, ¿verdad?, que lo que puede ser hoy, por ejemplo. Bueno, más. Don Pepe, gracias de verdad por su participación. Siempre. Despedimos a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Gracias por su participación, siempre las puertas estarán abiertas. Ojalá que posteriormente a la presentación en el Congreso Nacional de esta reforma usted pueda venir por acá. Señora, a ustedes gracias por esta complicidad. Les invitamos a que continúen disfrutando de la programación de Telemicro.